Bienvenidos. En esta instancia vamos a analizar un procedimiento de solución pacífica de controversias internacionales, esto es la mediación. Vamos a ver en el siguiente video precisamente el rol de mediador que desempeñó el Papa Francisco en el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Adelante. Su satisfacción por ese acuerdo que han alcanzado Estados Unidos y Cuba. Él ha tenido bastante que ver, no solamente por acoger reuniones secretas en el Vaticano, sino por haber conciliado a ambas partes. El sumo pontífice ha sido mediador directo entre Obama y Raúl Castro. Varias cartas, al menos dos al presidente Obama y a Raúl Castro, y el Vaticano como escenario de las negociaciones secretas ha sido la contribución del Papa a este acuerdo. Y hoy tutti siamo contenti perché abbiamo visto come due popoli che erano allontanati da tanti anni, ma ieri hanno fatto un passo di avvicinamento. Han sido meses de intenso trabajo y todo dentro de la máxima discreción. El secretario de Estado, Cardenal Parolin, ha sido el interlocutor habitual de cubanos y estadounidenses, pero Francisco ha controlado uno a uno todos los pasos. Para la diplomacia vaticana se trata de un éxito indiscutible que refuerza su acción en favor de la paz en otras regiones del mundo, como Oriente Medio. Y un factor decisivo, los 70 años de relaciones entre Cuba y la Santa Sede, que no se interrumpieron ni en los años más duros de la Revolución Castrista. En el año 2015, Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas luego de más de 50 años de conflicto que se había iniciado y gestado en el marco de la Guerra Fría. En sí, este conflicto finaliza en gran parte, y así lo reconocen los mismos mandatarios de ambos países, a raíz de la labor de mediación que llevó adelante el Papa Francisco, quien, entre varias acciones que realizó, envió sendas cartas a ambos presidentes manifestándole su preocupación por la situación humanitaria de Cuba y de ciertos detenidos, e instándolos a lograr un acercamiento que permita superar las diferencias y solucionar las controversias pendientes. Además de las cartas enviadas, también se reunió con el presidente Obama, quien es el que de hecho luego formalmente solicita la mediación papal, ofreció a la Santa Sede como lugar neutral para realización de las negociaciones que tuvieron lugar precisamente en octubre del año 2014 en ese marco, y a toda la diplomacia vaticana para tratar de acercar posiciones. Específicamente en cuanto a propuestas, en sí el secretario de Estado del Vaticano actuó de una manera sumamente eficaz en el marco de estas reuniones, y se reunió a su vez probablemente con funcionarios eclesiásticos, arzobispos de los diferentes países implicados para tratar de acercar posiciones y favorecer el proceso. Como sabemos, la mediación es un procedimiento de carácter diplomático de resolución pacífica de las controversias que, al igual que los buenos oficios, supone la intervención de un tercero, un sujeto internacional que se supone que es neutral en este contexto, pero a diferencia de los buenos oficios, lo que la caracteriza es el hecho de, o la posibilidad que tiene el mediador de proponer soluciones a las partes para poder resolver, ¿no es cierto?, la cuestión o el diferendo. En sí, en este sentido, la mediación, como decíamos, del Papa ha sido esencial. La Santa Sede ha venido realizando, y a través de específicamente las figuras de los pontífices, numerosas acciones en este marco, y específicamente en el caso del Papa Francisco también se ha ofrecido como mediador o ha sido solicitado como mediador en numerosas cuestiones tales como el caso de Venezuela o en el marco de los conflictos de Medio Oriente o frente a situaciones que se dan en el marco del terrorismo, ¿no? Todas estas acciones han demostrado la eficacia precisamente de la diplomacia vaticana para la resolución de conflictos de manera pacífica y revelan precisamente el gran rol político que desempeña el sumo pontífice a nivel de la política internacional. A continuación vamos a trabajar en una actividad práctica en función de los conceptos adquiridos. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
En esta instancia vamos a analizar algunos aspectos que hacen a la práctica de la labor de la tarea de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver algunas cifras importantes que revelan la relevancia de su actividad. Ha dictado más de 120 sentencias en ejercicio de su jurisdicción contenciosa, la mayoría de las cuales han estado vinculadas con conflictos territoriales, esto es, con la resolución de disputas vinculadas con el establecimiento de límites o el dominio de ciertos territorios. También hay asuntos de índole civil o penal, militar y económica respectivamente, pero como decíamos, los más importantes tienen que ver con cuestiones territoriales. Hasta el 2016, los casos del tribunal habían involucrado a 91 estados, de los cuales 18 correspondían al continente americano. El 85% de los litigios se resuelven en un plazo de 5 años, o en algunos casos un poco menos, y las deliberaciones del tribunal suelen durar entre 4 y 6 meses. Normalmente los retrasos se producen fundamentalmente ante pedidos o peticiones de las partes a lo largo del proceso. La Corte Internacional de Justicia lleva adelante una labor fundamental para la garantía de la justicia en el ámbito internacional. Es una corte o un órgano fundamental del sistema de Naciones Unidas. Como sabemos, su competencia no es automática, sino que es necesario prestar adhesión a la misma, y ha tenido importantes decisiones a lo largo de los años que revelan la creciente autoridad de las mismas, sobre todo en el siglo XXI. Vamos a repasar brevemente algunos de los casos más relevantes o más cuestionados en este marco. En primer lugar, mencionamos el caso de Bosnia contra Serbia por la matanza de Srebrenica, que fue una sentencia del año 2007 en relación a hechos que habían ocurrido en el marco de la guerra en la ex Yugoslavia. Bosnia acusó a Serbia de una matanza de cerca de 8.000 varones musulmanes por parte de las tropas serbias o serbo-bosnias. En ese contexto, la sentencia determinó la culpa del Estado serbio precisamente por impedir esta matanza, y reconoció la existencia de un genocidio. Precisamente en relación a esto, el caso destaca por haber sido la primera demanda con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial de un Estado contra otro Estado fundado en un incumplimiento o una violación de la Convención contra el Genocidio. Otro de los casos que ha tenido mayores repercusiones ha sido el de Nicaragua contra Estados Unidos por el apoyo a los contras, en donde lo que se discutió fue la existencia de una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, que como sabemos está consagrada en la Carta de Naciones Unidas. Nicaragua acusaba a los Estados Unidos de haber financiado y apoyado de diferentes maneras, de una manera directa, a los contras, que eran grupos que se encontraban rebelados contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en ese momento se encontraba en el poder, y de hecho la sentencia de la Corte en ese sentido falló a favor de Nicaragua, reconociendo esta intromisión o esta violación, como decíamos, al derecho de no intromisión en los asuntos internos del Estado. Estados Unidos se negó en ese contexto a reconocer esa sentencia, y se mantuvo el reclamo por parte de Nicaragua durante varios años, pero de todas maneras en los años 90 la presidenta Chamorro retiró la reclamación. Por último, citamos el caso de Argentina contra Uruguay por la contaminación del río Uruguay, por ser un fallo en el cual se encuentra implicado nuestro país, que fue un fallo salomónico del año 2010, en virtud del cual se estableció que Uruguay no tenía la obligación, tenía la obligación de consultar a la Argentina y por lo tanto no tenía el derecho de construir las plantas sin autorización del Estado con el cual compartía límites en función de este río, pero a su vez estableció que no había tal contaminación, por lo cual la planta siguió funcionando, como de hecho ocurre hasta la actualidad. Se encuentran, por lo tanto, en condiciones de realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Como ya estudiamos, la prohibición del uso de la fuerza constituye uno de los principales principios del derecho internacional. Está previsto en la misma Carta de Naciones Unidas, como así también lo están las excepciones a este principio o prohibición, en virtud de la cual específicamente solo se puede utilizar la fuerza en dos situaciones. La primera de ellas es en el ejercicio de la legítima defensa prevista en el artículo 51 de la Carta como respuesta a un ataque armado y la acción coercitiva de Naciones Unidas prevista en el artículo 52, esto es la utilización de la fuerza cuando ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad en virtud de las atribuciones reconocidas en el capítulo 7 de la Carta. Ahora bien, en los últimos años los estados y la misma organización han venido utilizando otras justificaciones para emplear la fuerza en diferentes circunstancias. Vamos a analizar las dos más importantes. La primera de ellas, la más controvertida, que se conoce como Doctrina de la Defensa Preventiva o Doctrina Bush, que se dio en el marco de la política exterior norteamericana durante la presidencia de George Bush hijo. Precisamente este fue la argumentación que se utilizó para atacar Irak y sostiene que Estados Unidos tiene el derecho de atacar aun cuando no haya sido atacado. Esto es cuando no haya un ataque en curso, es decir, un acto de agresión por parte de otro Estado en curso o el mismo sea inminente, para proteger o garantizar su seguridad en circunstancias en las cuales existe aún incertidumbre respecto a la manera en que va a llevarse adelante ese posible ataque o inclusive respecto al tiempo en el que se vaya a producir. Es decir, básicamente en un contexto de amenazas a la seguridad vinculadas con armas de destrucción masiva, utilizadas por terroristas o por grupos armados apoyados por estados, Estados Unidos se arroga, como decíamos, la facultad de atacar a otro estado a partir de una decisión unilateral que obviamente no contaría ni necesita contar con el aval del Consejo de Seguridad, cuando considere entonces que existe la posibilidad de un ataque, fundándose en el hecho de que mediando armas de destrucción masiva o armas nucleares, obviamente esperar la inminencia del ataque resultaría sumamente peligroso para su supervivencia. La otra doctrina que se refiere a la utilización también del uso de la fuerza se da ya en el marco humanitario o de las misiones humanitarias. Ha sido desarrollada por diferentes expertos y ha contado con el aval de la ONU. De hecho, se ha ido desarrollando, especificando a través de una serie de documentos y ha tenido aplicación por parte del mismo Consejo de Seguridad en el caso de Libia. Se conoce como la responsabilidad de proteger y lo que postula la misma es que en aquellos casos en los cuales el Estado, que es el que tiene la responsabilidad primigenia de garantizar obviamente que sus ciudadanos no sufran, o las personas, mejor dicho, que residen en su territorio, no sufran violaciones sistemáticas de derechos humanos, limpiezas étnicas, violaciones masivas o cualquier otra situación que pueda calificarse como un crimen de guerra o delitos de lesa humanidad. Cuando el Estado no puede garantizarlo, entonces es la comunidad internacional, en este caso a través de Naciones Unidas, la que debe intervenir y actuar en ese contexto. En el caso libio se utilizó esta argumentación precisamente para establecer o delimitar una zona de exclusión aérea para garantizarla o evitar, mejor dicho, que la población sea vulnerada y violada en sus derechos fundamentales por parte del gobierno, aunque las consecuencias posteriores obviamente excedieron el ámbito de esta responsabilidad de proteger, que fue por eso cuestionada en virtud de que la OTAN terminó derrocando al gobierno de Gaddafi y es por eso que hoy en día resulta tan difícil volver a utilizarla como fundamento de nuevas acciones de intervención humanitaria, específicamente como ocurre en el caso de Siria. Con estos elementos vamos a proceder a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
La Organización de Naciones Unidas lleva más de 70 años de funcionamiento. A lo largo de los diferentes años en los que ha realizado su extensísima y prolífica labor, ha sufrido numerosas críticas vinculadas precisamente con sus dificultades para resolver los conflictos y sobre todo para adaptarse a las características de los actuales conflictos y situaciones o problemas transnacionales. Ello ha motivado una serie de propuestas a lo largo de los años para tratar de modificar diferentes aspectos relativos a la gestión, al funcionamiento y sobre todo a la estructura institucional de esta organización. Cuando cumple 70 años, una comisión de expertos independientes constituye lo que se conoce como la Comisión de Seguridad Global, Justicia y Gobernanza, que va a proponer una importante y ambiciosa reforma vinculada con tres grandes dimensiones. La primera de estas dimensiones hace al clima y tiene que ver con una serie de medidas precisamente destinadas a favorecer la eficacia de la organización en todo lo que hace al control de las modificaciones y adaptaciones climáticas. Específicamente propone una intervención mucho más activa por parte del sector privado, la necesidad de establecer licencias vinculadas con el desarrollo de productos y de tecnología climática, como así también la necesidad de garantizar o fijar metas relativas a las posibilidades de adaptación del clima, de manera similar que se hizo respecto, ¿no es cierto?, al tope de modificación de la temperatura en 2 grados para contener el efecto invernadero. También se prevé, a su vez, restricciones relativas, ¿no es cierto?, a las posibilidades de realizar experimentaciones en el marco del clima. Otra de las cuestiones que también se aborda de manera profunda en esta propuesta de reforma es la necesidad de combatir el cibercrimen por todos los acontecimientos que se han dado o han tenido lugar a lo largo del siglo XXI, sobre todo, y que han afectado sustancialmente a todos los países sin discriminación. Y en este caso la propuesta tiene que ver con la conformación de una red global precisamente de organizaciones o de agencias que sean capaces de combatirlo bajo el monitoreo con el apoyo de Interpol. Finalmente, y en relación a los conflictos internacionales, que precisamente es el ámbito en el cual se centran precisamente las críticas en cuanto a la eficacia, la eficiencia o la rapidez de la intervención por parte de las Naciones Unidas y en el marco de sus intervenciones humanitarias o de paz o de reconstrucción. Lo que se propone básicamente es una modificación sustancial de las misiones de paz y de reconstrucción que lleva adelante la organización, la generación de toda una nueva generación de mediadores, en donde la mujer tenga un rol fundamental, lo mismo que en los procesos de reconstrucción, como así también dotar a las diferentes agencias de una actividad mucho más coordinada en el terreno para evitar la duplicación y la pérdida de esfuerzos en este marco. También como parte de las reformas se propone, por supuesto, la modificación de la composición del Consejo de Seguridad, que es uno de los elementos más criticados, en cuanto que el mismo está conformado por una serie de miembros permanentes que corresponden a estados que fueron vencedores en el marco de la Segunda Guerra Mundial, lo cual sin duda no refleja para nada las características actuales del sistema internacional, como así también la necesidad de que la Corte Penal Internacional tenga un activismo y un protagonismo mucho más amplio. En este caso, en el año 2007, Guterres, que es el actual secretario, ha propuesto también una ambiciosa reforma que incluye también, entre otras, la modificación de las estructuras para favorecer o para reducir, mejor dicho, las burocracias y favorecer la flexibilidad en la implementación de las diferentes acciones. Luego de la revisión de estos conceptos, entonces nos encontramos en condiciones de realizar la actividad práctica integradora.